Salut Jonathan, salut Karen, comment ça va aujourd'hui? Salut, ça Salut, va bien? hola, ça va bien? Super, Mm. très bien, ça va très bien aussi. Super. Estoy súper feliz tenerlos aquí en un nuevo episodio de Blabla Rencontre. No sé si sabían, pero el podcast se llama Les Blabla Rencontres y Rencontre es por encuentros. Eso. Gracias por aceptar la invitación y venir aquí a compartir un poquito su experiencia en Francia, cómo fueron sus primeros meses, los desafíos también de vivir en Francia, las emociones y también nos van a contar un poquito cómo ha sido su proceso de aprendizaje del francés. Hay muchas personas que van a escuchar ese podcast y quizás se van a reconocer en sus historias. Bueno, sabemos que vivir en otro país extranjero puede ser a veces un poco solitario, un poco duro a veces. Entonces, creo que podría ayudar a las personas no sé, a tener un poquito más de ánimo, de motivación, si están viviendo como una situación similar a ustedes. Y eso, motivarse a aprender francés también. Ok, vamos a empezar con lo primero. Si se podrían presentar. Allez, Mi Jonathan. nombre es Jonathan, tengo 36 años, soy argentino. Llegué a Francia hace un año, un poquito más de un año, con una visa de vacaciones y trabajo. Y bueno, vine porque un amigo vino con esa visa, yo la verdad que no la conocía, siempre me gustó Francia, me gusta la historia, entonces bueno, tiene mucho, mucho de eso. Y bueno, y culturalmente, entonces apareció esa oportunidad de tomar esa visa y bueno, vine para aquí. Hola a todos, yo soy Karen, soy argentina también como Jonathan, de Mendoza. Soy profesora de inglés y bueno, también como Jonathan hace un año estoy en Francia eh, y bueno, estoy acá más que nada porque mi novio es francés y nos conocimos en otro país y bueno, nada, y él decidió volver acá a Francia, así que bueno, ahora estamos juntos acá. Por el amor. Por el amor. Ok, súper. Entonces estamos con dos argentinos tomando matecito. Bueno, Em, Vamos a empezar con la primera pregunta. Si vivieran antes en otro país extranjero, si ya tuvieran una experiencia antes de Francia en otro país. no, yo no. Viví algunos meses en Paraguay porque mis padres son de ahí, Ujú. pero nada, poco tiempo. No, no, instalarme así tanto tiempo fue una experiencia totalmente nueva. Ok, ok, perfecto. Después no, nos vas a contar, Jonathan. ¿Y tú, Karen? Sí, yo he vivido en varios países. He hecho algunas work and holiday, como está haciendo Jonathan ahora en Francia. Ujú. Hice Suecia, Dinamarca, Irlanda y bueno, nada. Después terminé un máster en España y ahora estoy acá. Ok, muchos Y, países. sí, muchos países. Así que bueno, tengo experiencia de mudarme. ¿Y tú, Bastante. tú sientes, Karen, que como que te ayudó a, no sé, como después a instalarte en Francia y toda esa nueva experiencia en Francia, vivir en otros países te ayudó a como adaptarte más rápido, por ejemplo, o aprender más fácil un idioma, si ya aprendiste otros? Sí, honestamente igual depende de la persona, ¿no? Ujú. Si sos muy apegado, desapegado a tu familia, a tus amigos. Pero sí, la verdad que sí, porque cuando te mudas siempre hay que hacer como más o menos los mismos pasos. eh, Tenés que ver cuenta bancaria, qué documentos tengo que presentar dependiendo de la visa.
bueno, sí, es diferente si tenés pasaporte europeo, por ejemplo. Entonces, como que Mm, bueno, todo depende por lo general con las visas tenés que hacer más cosas ujú. y si tenés pasaporte europeo es más fácil de instalarte, pero sin embargo tiene sus, ¿cómo decir? Challenges, sus, ¿cómo sería en español? Sus Desafíos. Desafíos. desafíos, Retos quizás también. retos, sí. Ouais. Pero Sí, sí. verdad. Ujú. Siempre como que igual tienes que empezar una nueva vida, como hacerte amigos, conocer nuevas personas, cosas así, sí. Es Sí, verdad. prácticamente como volver a empezar y de repente cambiar un poco tu personalidad de acuerdo a la cultura donde estás. Ujú. Qué sé yo, hay países donde no puedes andar como guau, gritando o hablando por teléfono en el bus o que no Sí. sé, normalmente América Latina es más ruidosa. No sé, te volvés como más, ¿cómo decirte? Como te vas amoldando a la cultura, sino como que todos te miran así como diciendo, ¿qué Mm, estás haciendo? Bueno, estaba como... De verdad, es verdad, es verdad. Y entonces, hablando de adaptación, por ejemplo, a la cultura francesa, ¿cómo fue un poquito cuando llegaron a Francia? ¿Cómo fue los 3 primeros meses? Al nivel de cultura, no sé si tuvieron choque cultural, adaptación, quizás alojamiento también, ¿cómo fue? Sí, fue un choque cultural muy grande. También no sabía el idioma, había estudiado muy poquito en Argentina. Incluso había tomado unas clases que eran 3 horas, todas juntas una vez por semana, entonces salía quemado y no entendía nada. Entonces, bueno, cuando llegué acá el choque ese fue muy grande, además que no manejo mucho inglés tampoco, entonces era muy difícil poder comunicarme. Eh, y bueno, la cuestión del hospedaje es un tema complicado. Yo por suerte tengo un amigo acá que vive hace varios años y fue una ayuda y un punto de apoyo muy importante. Que incluso acá lo que veo que hay mucha solidaridad entre los latinos, los argentinos y demás para ayudarse a buscar trabajo, buscar hospedaje, etcétera. Así que eso está bueno. Pero bueno, tanto el choque con la cultura francesa como también la diversidad cultural que hay en Francia, de muchísimos países, tanto en París Mm, como en el resto de Francia hay muchísimas culturas. Entonces todo eso está muy a flor de piel, mm, desde mm, la comida hasta la gente que uno se cruza por todos lados, las costumbres que tienen, etcétera, etcétera. Y esto de ser ruidoso me pasó muchísimo porque hablo fuerte y me río muy fuerte, entonces siempre llamaba mucho la atención. Y bueno, uno se va, como dice Karen, se va como que disciplinando, por decirlo así, pero se va acostumbrando, entonces, pero bueno, no es un problema ese, qué sé yo. Y después, bueno, esto también de ser, son menos ruidosos y también son menos, a nosotros capaz que nos parecen más fríos o menos amables, pero nada, uno después cuando también va aprendiendo un poco más el idioma y todo, es un poco más sencillo, no es que tienen mala, a veces sí, tienen un poco de mala hostia, como mm. dicen los españoles, pero Hay mal gente humor, pesada, pero, sí. pero depende también mucho de la región de Francia. Una cosa es Mm, París, yo cuando llegué estuve 2 meses en París y después me fui a trabajar al sur de Francia, que bueno, es súper diferente. Entonces, capaz que uno siempre tiene la imagen de lo que es Francia, que es París, pero en realidad todo este año pude recorrer distintos lugares y es muy diferente la cultura en cada lugar, los modos, mm, las formas, todo. Entonces, eso es algo a aprovechar. mm. Está bueno, es interesante. Y tú, Jonathan, llegaste primero a París y después te fuiste al sur y volviste a París. ¿Fue así como Sí, en ese orden? sí, sí. Ok. Estuve 2 meses en París y bueno, conseguí trabajo en un restaurante en el sur Ujú. donde había muchos latinos. Eso fue muy bueno, pero también fue un problema para poder desarrollar mi francés. Ouais. Era un lugar cómodo, digamos, para poder comunicarme y socializar y demás. Pero bueno, después empecé las clases más tarde porque lo veía como una necesidad igual imperiosa para poder socializar, comunicarme, etcétera, tener más seguridad. Ujú. Y luego sí, estuve desde febrero hasta octubre en el sur.
y bueno, volví a París y son mis últimas semanas acá que ya vuelvo a mi país, Argentina, nuevamente. Mm, ok. ¿Y qué diferencia encontraste al final entre el sur y París? Que tú dijiste que la cultura igual era diferente. ¿En qué Sí, sentido? es súper diferente. Pasa que en París, primero que está lleno de turistas por todos lados, Mm, entonces es una dinámica medio loca. Ahora en esta segunda vuelta a París, empecé a conocer otros lugares donde no hay tanto turismo y mm, culturalmente es bastante diferente, es un poco más amable, digamos, pero nada, la cantidad de gente es desesperante. Entonces yo entiendo eso también, que los parisinos estén de mal humor porque es insoportable la cantidad de gente que hay. Y no, en el sur es todo súper mucho más tranquilo. Uno nota menos estrés en la gente, es todo mucho más calmo, eh, qué sé yo. Incluso tiene la particularidad en el sur que hay mucha gente que habla español también, o por lo menos entiende un mm, poco, porque estudian un poco en la escuela, en la ECOL. Entonces, eso es un punto a favor para poder sentirse un poco más cómodo. Pero bueno, sobre todo eso, hay un poco más de predisposición y más buena onda, por decirlo así. mm, Eh, Porque bueno, también esto, no están tratando permanentemente con turistas, entonces hay mejor recepción, más predisposición a ayudarlo a uno, etcétera. Eso es, mm. la verdad que es muy bueno, es súper diferente el clima. Claro, claro, y tienen una vida más tranquila para poder Total, como responder a la gente de manera sí, más sí, amable, quizás. claro, total, total, total. Sí, estaba Yo yo creo que en justamente, París, sí, oh, perdón. dale, dale. No, yo estoy de acuerdo, yo creo que en París como que la gente está muy apurada todo el tiempo porque, bueno, a ver, es una capital muy grande. Mm, Y sí, como toda capital, la gente es como mucho más independiente, no confía tanto en el otro. mm, eh, Hay partes muy con mucha gente, turista, como decía Jonathan, sí. mm, Pero también hay partes tranquilas. Pero bueno, también depende la persona que quiera venir a Francia, que quiera experimentar, ¿no? Saber de que París es una capital muy grande, como decir, no sé, capital federal, podemos decir, Jonathan, vos que sos de ahí. Sí, mm. aumentado, los que conocen, si escucha algún argentino de Capital que conoce el Capital, el microcentro multiplicado por 10 mínimamente, es Ah, Claro. muy loco. ok. Como soy del interior, es como que yo me crié o sea, soy de Mendoza, si bien es una ciudad grande, es tranquilo, o sea, Mm, entonces como que la vida es mucho más tranquila y viví toda la vida así. Y Claro, para mí vivir ahora que vivir en una capital tan grande, porque antes viví también en otros países, pero en ciudades pequeñas, y ahora es como que, wow, es abrumante igual un poco, claro, honestamente. ah. claro. Bueno, fue Pero un choque para ti, se Karen, puede. como llegar a una capital tan grande fue fuerte. Sí, porque no estoy tan acostumbrada a tomar tanto metro, Mm, tanta gente. Depende, las mm, horas pico, digamos, hay mucha sí, gente. Después puede ser normal. Y también depende de dónde vivas también. claro. Y una cosa en eso es un choque en todo sentido, porque la verdad que uno cuando va por el metro, el bus, lo que sea, si está medio desorientado, te chocan de verdad. Y hay Eso te choca, reglas. te Por ahí empujan es de que verdad. puede. Y claro, Sí. bueno, eso en Buenos Aires, por ejemplo, no pasa. O sea, o si te chocan te piden permiso, lo que sea. Acá te chocan y después de que te chocan te dicen perdón, perdón, pero después de que te chocan hay que saber Acá no manejarse se un poco. disculpan. No, 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 y además Acá se en... disculpan, son buenos, la verdad, en eso, son muy respetuosos, eso sí. Sí, 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 pero es verdad que en el metro hay esa regla, por ejemplo, de ponerse a la derecha y dejar A la pasar derecha. en la A la derecha. escalera a que la gente pase y eso es como una Sí, regla parisina muy importante en el metro, por ejemplo. Sí. Sí, 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 totalmente. sí, sí. Antes de que nos cuente Karen tus primeros 3 meses, entonces Buenos Aires es igual más tranquilo que París. Sí, Sí, ok. sí, menos acelerado, digamos. Sí. Ya, ok, 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 Al perfecto. haber Ay, menos ¿en caudal serio? turístico, también eso cambia bastante. Sí, Pero sí, 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 ok, perfecto. es eso. Y tú, Karen, entonces, tú vives en París, llegaste a París, ¿cierto? Sí, sí, no, solo conozco París de Francia, honestamente. No Ya, conozco todas bueno, las es la única ciudad donde viviste por ahora, ya.
Sí, Ok, y la única que conozco. ya. La primera vez que vine como turista fue como, wow, me pareció muy grande, muy linda, me gustó, tuve una buena experiencia, Ujú. pero como que no conocí la verdadera ciudad. O sea, como que vas, viste, vas, ves la Torre Eiffel, te comes un crepe, vas, ves Notre Dame, y así, vas de un lugar a otro porque vas con poquitos días y bueno. Y bueno, cuando vine acá empecé como a experimentar el verdadero París, por así decirlo. Ujú. La Y vida bueno, cotidiana. a mí no se me hizo tan difícil porque bueno, por primera vez no se me hizo difícil porque siempre se me ha hecho difícil. Porque bueno, mi novio es de acá, entonces bueno, su familia es otro, el apoyo, ¿no? Cuando hay familia y todo. Ujú. Así que bueno, en eso bien. ¿No te Y sentiste sola? Eso quieres decir porque dices que no fue tan difícil por el hecho de no estar no, sola. no solo eso, sino por ejemplo el tema de la habitación. Ujú, De la habitación, perdón, del hospedaje, ujú. sí, de tener contención de como de familia, ¿no? Es diferente. Sí. Y al contrario de Jonathan, yo no me he hablado mucho con argentinos, como que he estado más en contacto con franceses, sin querer queriendo, porque siempre estoy en contacto. Pero, pero bueno, se dio así, así que por el momento conozco a algunos, tengo una amiga que vive ya acá, de hace mucho. Eh, y bueno, he ido conociendo así, pero no tantos latinos. He conocido una amiga marroquí y así como un poquito otras nacionalidades. Ujú. Y por ahí vamos. Ok. Y en tus primeros meses, ¿qué fue como, no sé, difícil o como un choque para ti? ¿Tuviste choque cultural también? ¿O del idioma? ¿Qué Mm, fue? Mi choque cultural fue que son bastante relajados en algunas Ah, cosas. ok. Y yo soy demasiado como estricta y como muy... Acá son como más tranquilos. eh, digamos en general como... Pareciera que se vive acelerado en el metro y todo, pero después, qué sé yo, en la vida cotidiana o en... No es que estás haciendo la fila de la boulangerie y está todo el mundo como, ay, vamos, vamos, apúrate. No, está todo el mundo tranquilo, esperando. Lo mismo la fila del Mm, supermercado. Eh, no hay como ese acelere que se ve a veces tal vez en el metro, como que en la vida misma son mucho más del disfrutar. Acá se disfruta mm, mucho y no ves a la gente con el café caminando, corriendo, que por ejemplo yo que viví en Dublín es como más onda American. ouais. Están todos como, ay, y acá es como no, la gente, o sea, no sé que sea turista, pero generalmente vas por la calle y no ves a todo el mundo tomando un café, sino que están Mm, sentados, se toman el tiempo de mm, tomarse un café, de fumarse su cigarrillo, mm. como que se vive un poco más pausado. Por lo menos no en la parte turística, sino en la parte más donde la Claro. gente vive, donde estoy yo Mm, ahora. Ujú. Eh, es como tranquilo, salís a comer y está todo el mundo tranquilo. sí. Eso me gusta, la verdad, porque yo que Mm, soy demasiado ansiosa me viene bien. ya. Hay una frase que dicen aquí, creo, como que en Francia la gente trabaja para vivir, o sea, para disfrutar, al contrario de como otras culturas que como que viven para trabajar. Creo que Ujú. dicen eso de los franceses que en general como intentamos, no todos obviamente, pero como de disfrutar mucho la vida más que trabajar, 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 finalmente. Eso sí. Sí, acá hay mucho, por ejemplo, por lo menos no sé qué te parece a vos, Jonathan. Yo que he viajado bastante por Europa, la primera vez que veo tanta gente leyendo y eso me encantó, Ah, sí, eso es que buenísimo. se ha perdido mucho en casi todos lados del mundo. Ujú. Y Es siempre verdad. hay alguien leyendo, o en el parque, o en un café, o en un restaurante, o en el metro. El Siempre hay alguien leyendo, una, dos, tres personas mínimo que te subís en el Ujú, vagón del metro.
Ujú. Y eso hoy en día, que estamos todos con el teléfono en la cara así todo el tiempo, es como, wow, qué lindo. O sea, todavía no se pierde la lectura. Hay muchas librerías acá que me encantó eso. Eso está buenísimo. Muchos cines, como Sí, muy, mucho teatro. Ujú. mm, sí, verdad. Sí, ¿Verdad sí, es lo que verdad. dices Mucha de... pintura, eh, arte, gente mm, pintando, gente muy como observando. Eso está lindo, la verdad. mm, Sí, eso es categórico, categórico, categórico. Se nota un mm, mm, montón lo de la gente Sí. leyendo y todo. Al mismo tiempo también, obviamente, ves en el metro y demás, en los trenes, gente que está con el celular y con los auriculares que está mirando películas enteras en el celular, que eso me chocó mucho también. Pero, pero sí, esto de que la gente lee mucho y demás, eso se nota. Y se nota que todo el mundo, ahora uno conversando y socializando, que tienen cierto nivel de cultura, opiniones formadas sobre el arte, sobre la política, sobre distintas cosas, eso está bueno, es una cosa más generalizada, por lo menos como una impresión. Seguramente mm, no sé si será la regla general, pero sí que la gente es culta o que le da esto que decía Karen, o que decías vos también, Laura, de que se disfruta más la vida y todo. Bueno, también es la posibilidad de poder acceder a los teatros, a los cines. Incluso mm, yo que recorrí varias ciudades y demás, desde la ciudad más pequeña hasta la más grande, todas tienen cine, sí o sí, por sí, ejemplo. Todas tienen bibliotecas súper equipadas que le dicen Mediatek, que son mm, mediatecas mm. porque tienen música, libros, películas. Incluso acá en el Cartier, en el barrio donde estoy, la Mediatek uno puede tomar prestado instrumentos, inclusive. Ah, mira. Entonces hay nada, un acceso a la cultura muy importante. Y eso, bueno, también estimula y facilita poder acceder a eso que por lo menos en Mm, Argentina no pasa, es mucho más complicado poder acceder, tanto como para ir al teatro, al cine, como también para poder acceder a instrumentos, a lo que sea. Es súper diferente eso, entonces, bueno, hace también a la personalidad y a cómo se forman las personas. mm, Eso mm. está bueno, está bueno, está bueno. Sí, no, es verdad. A mí cuando vivía en Chile es lo que me hacía falta un poquito en Chile, es como el acceso a la cultura. Claro. Quería en parte volver a Francia para eso, como, no sé, ir a museos, teatro, como librería que hay aquí, como que no había mucha cultura en la ciudad donde vivía en Chile. No era Santiago la capital, pero sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso está Ok. bueno. Yo creo que tal vez en Argentina sí lo hay, pero como dice Jonathan, es más caro. O por Ujú, ejemplo, el tema de, se ha perdido un poco el tema de pedir prestado y devolver, como ir a ujú, la biblioteca y verdad. devolverlo, Ujú, porque, bueno, ya no pasa. Y perder ese valor es como que al no hacerlo, ya la gente como que lo pierde, entonces como que se deja de hacer y solo puede acceder gente que lo puede pagar, ¿entendés? Entonces acá por sí. lo menos, si no te puedes pagar un libro, al menos te haces socio de la biblioteca y puedes ir. Ujú, Sí hay algunas Ujú, y si vas a la universidad hay, pero sí es verdad que acá hay mucho, ujú. mucho. sí. Y para Sí. la gente que nos escucha, ¿no? Después, entonces existen como dijo Jonathan, les médiathèques o bibliothèques, ¿eh? Biblioteca, donde pueden hacer como una, no sé, como una carta, una tarjeta al año, pagar muy poco, creo que son 10 euros quizás, o Ujú. Sí, más o menos. depende Como un una poquito, membresía, ¿no? ¿no? Ujú. Una membresía exactamente, y después pueden tomar libros, bueno, y devolver los libros, pero es como igual, para no pagar siempre un libro, es como una buena opción, Sí. ¿sí? Igual acá, Ujú, por ejemplo, también los libros usados son muy baratos. ujú. Bueno, nosotros porque todavía, wow, no sabemos un montón de francés. Hay obviamente un montón de libros baratos en francés. Tal vez hay alguno en español. Pero tipo ahí hay libros a 1 euro, dos Ujú. euros, si Sí, querés. Y eso Y es lo que hay increíble. ¿Mm? Y lo que hay, Eso perdón, lo que hay que es muy simpático es que en muchas plazas o en muchos lugares públicos hay como que lugares donde la gente deja libros y uno va y los agarra ujú, y suele haber cosas interesantes incluso, que está bueno eso.
porque Sí, cualquiera va, deja libros y la gente puede agarrarlo. Pero bueno, eso es todo mucho más accesible desde ese punto de vista. Y después también el tiempo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, trabajo, sí, toda la vida trabajé en la construcción, acá trabajé de distintas cosas, pero ahora volví a trabajar en la construcción y ya la dinámica del trabajo es parar, ir a comer a un restaurante, tomarse una hora para comer, volver al trabajo, que eso en Argentina es prácticamente imposible, o sea, no existe en mm, general esa dinámica ni en las fábricas, ni en los distintos lugares de trabajo, tal vez en las oficinas, pero en general es más otra dinámica porque también se vive, se tiene menos tiempo, digamos. El se transporte y trabaja todo, más, ¿cierto? claro, se trabaja más, el transporte es Mm, más complicado, entonces los mm, tiempos para disfrutar la vida se acortan. sí, mm, Sí, sí, cambia la calidad de vida categóricamente. Sí, es totalmente, verdad, acá sí. es sagrado el almuerzo, es como que separa el mundo y todos tienen que comer. Claro, Ya, sí, ya Es son sí. las verdad, 12 a comer, las 12 a comer. no empiezan a decirte, Sí. buen Sí, sí, sí. apetito. Buen apetito. Y quería también preguntarles con el tema de hacerse amigos franceses. No sé si pudieran conocer o tener amigos franceses. eh, Tuve varios estudiantes que me preguntaban eso como, ¿cómo hago para tener amigos franceses? No sé si ustedes tienen como amigos que dicen que los franceses al principio son como fríos. No sé qué opinan ustedes. Depende mucho del Yo tengo ámbito. una teoría, pero bueno. ¿Cómo, Karen? Dale. Yo tengo una teoría. A veces nosotros creemos que las demás personas son frías, Ujú, porque claro, nosotros somos los extranjeros que llegamos a ese lugar, ¿no? Y realmente esa persona tiene su vida en ese lugar, ya tiene a sus amigos que ya los conocía de antes, su ujú, familia, por ejemplo, puede pasar, ¿no? ujú. Eh, y el círculo como que ya lo tienen un poco armado, entonces como que es difícil eh, abrir sobre todo a algo nuevo, a no ser que, bueno, tal vez hayan vivido afuera y tienen ganas. También depende de la edad, ¿no? Pero Sí. no sé, qué sé yo, también en Mendoza pasaba con mis amigas en su momento, ¿no? Hace un montón de años cuando yo ya vivía ahí, que yo siempre quería como conocer gente de afuera, pero como que en general los grupos ya tienen como sus amigos y es como difícil, realmente ser amigo amigo, estoy hablando amigo de verdad, es como que Sí, 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 te sí. pueden invitar a tomar algo, pero ya pasar a ser amigo es diferente, es como todo un tema. Entonces como que a veces nosotros decimos, ay, ellos son resfríos, pero tal vez no, tal vez es que ya tienen sus amigos y no sé, tiene que ser algo demasiado especial para que te adopten, digamos, una cosa así. Me ha pasado, o sea, Ok. Sí, para mí tiene que ver también con los intereses comunes y los ámbitos donde uno se eso maneja. también. Ujú, Porque yo, por ejemplo, en el trabajo, con los franceses que había, al poco, primero también fue una relación medio hasta conocernos, medirnos y demás. mm, Eh, Llevó un proceso, pero después empezó a haber mucha fluidez y salir a hacer cosas juntos y demás. Eso existe, pero bueno, por coincidir en un ámbito común. Después me pasó con otro que dio la casualidad que escuchábamos el mismo tipo de música, entonces compartíamos un poco más. Eh, y después, bueno, acá en París también conocí gente por la música, tocando juntos y demás, entonces eso generó como que otra conexión. Pero para mm, mí nada, es como que, bueno, el idioma es fundamental desde ya. Bueno, Eh, entonces con la gente que socialicé o sabe un poco de español y bueno, tratamos de comunicarnos, por más que no sepan mucho, buscamos la forma de comunicarnos un poco en francés, un poco en español y demás, pero esto de tener intereses comunes, que me parece que es habitual y normal de cualquier lugar del mundo, uno tiene que tener intereses comunes porque, como dice Karen, uno tiene su vida hecha ya, qué sé yo tengo 36 años, o sea, gente otra cosa mm, es tener 20, 25, que tal vez está en distintos momentos de socialización, mm, 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 pero bueno,
eso, desde coincidir en el trabajo, coincidir con la música, coincidir con, no sé, con intereses ideológicos, políticos, del arte, etcétera, etcétera, que es natural que se den las relaciones a partir de esos lugares, digamos. Ujú. Creo que eso es un buen consejo, quizás para las personas que como que cuesta un poquito hacerse amigos, como de ir a buscar justamente como Claro, cosas que le total. gustan y no sé, quizás inscribirse en un club de música, o no sé, de pintura si le gustan pintar y como ahí empezar a relacionarse con Claro, la gente también. total. Sí, 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 y sí. hablar el idioma, realmente, como dijo Jonathan, creo que yo al principio, por ejemplo, con los amigos de mi novio o con la familia era como, sí, qué linda, y sonrisita. Y bueno, Claro. ahora que ya hablo más, gracias a tus clases, eh, Gracias. cambió totalmente. Es como Mm, que ya podemos como ver qué nos gusta, como dice Jonathan, no sé, ver cosas en común, qué temas hablar. Claro. Realmente te puedes conocer mucho más si puedes expresarte. También, por ejemplo, a veces pasa que ese grupo o esa persona no tienen ganas de solo hablar francés, por ejemplo, y si vos no sí, hablas francés. sí, es verdad eso. Y a veces dicen, no, y no lo invitemos. O bueno, sí, pero bueno, te switchean un poco Spanish, English, pero es Mm, como que les da como pereza. sí. Pero sobre todo en los países que hablamos idiomas latinos, como cuando hablamos español, que invitamos a alguien que habla inglés, como que, ay, tenemos que, y nos encanta hablar en español. Como que nos cuesta hacer el switch. Sí, pero Lo sabes hacemos, que obviamente. los franceses, o sea, creo también como que nos gusta hablar en francés cuando estamos entre Sí, franceses. Eso me di cuenta. No nos sé, pasa a por nosotros ejemplo, también, ¿eh? En sí, eso Argentina, Claro, como que tenemos quizás porque me acuerdo cuando estaba en Chile y que los conocía a latinos. un francés, directamente iba a hablar en francés y no en español. Entonces puede normal. ser también, ¿no? Sí, normal. Sí, repasa eso. Es que sé yo, Sí, siempre volvés a tu lengua materna al final, ¿no? Como, claro. Mm. Y tengo una no lo podemos pregunta, evitar. sí, una pregunta, Karen, tú que hablas bien inglés, porque hay gente igual que piensa, ah, ya si hablo inglés puedo como sobrevivir en Francia. ¿Tú crees que es posible como sobrevivir, o sea, vivir finalmente en Francia con solamente el inglés? Mm, El inglés tiene como su límite eh, finalmente. yo, por ejemplo, que viví en Dinamarca, eh, sí se puede vivir con inglés, Ujú. obviamente con sus limitaciones, depende de a lo que quieres trabajar. Ya. Normalmente todo el mundo habla en inglés y lo toman bien y todo. En Suecia no les gustaba tanto que hables en inglés. Bueno, en Ujú. Irlanda obviamente todo el mundo habla en inglés, no Ujú. problema, y hermoso. Mi paraíso. Y acá, en la parte turística, mira, yo ahora, por ejemplo, cuando empezaba a hablar francés, o sea, a practicar francés, que ya hacía las clases con vos y todo, era como que digo, bueno, hoy es mi día, tengo que pedir en la panadería en francés. Y tipo, les pedí y me contestaban en inglés. Sí. Y una vez vino una amiga Mm. a visitarme y le pedí un crepe, que ya me conocían igual, porque era la crepería de la esquina de mi casa. Y le pedí para él, de mi amiga, qué sé yo, y me contestó en español y le digo, no, no, dale, que quiero practicar francés, le dije, como diciendo, dale. Sí. Sé que no lo hablo hermoso, pero bueno, y nada, me contestaban al principio como veían que no lo hablaba bien. Eso es lo que pasa acá, como que si Sí. no lo pronuncias, es como, el francés es como muy, ¿cómo puedo decirlo? Tiene que ser como muy accurate, como muy perfecto la Sutil, pronunciación, si no es bueno, verdad que no se entiende. O sea, Sí, ahora que ya. enseguida se nota cuando no es tu lengua. sí. Claro, por ejemplo, en el inglés sí, o sea, sí, no, pero hay cosas que se entienden más bueno, pero el francés es Ujú. como muy, al tener tantos sonidos nasales, como. Y claro, ya le pronunciaste mal una nasal o algo y ya me contestaban directamente en inglés y claro, a veces, por ejemplo, vos decís, bueno, hoy quiero practicar mi francés, que una amiga que vive acá me dijo, bueno, no sé si es la mejor idea practicar tu francés en un restaurante que están todos apurados y qué sé yo, como que. Ellos, Ujú. entonces, claro, en los restaurantes cuando están apurados y ven que no estás hablando bien y hablas inglés, ya te toman y hablan en inglés por lo general Sí. los camareros, que son nuestra edad, así entre, qué sé yo, 25 30 40 años, sí hablan. Ya los más viejos, viejos no hablan inglés por lo general. Mm.
Si vas a Wow, una sí. panadería y hay una señora así grande, eh, para no decir vieja, pobres, una señora grande, a veces no te hablan y bueno, nada, le haces señas, qué Claro, sé yo, si no hablas bien. claro, Sí. Mm, sí. Pero sí, a ver, sí se puede sobrevivir con inglés si venís como turista. Ya, si te Ujú. querés quedar a vivir más de 6 meses, un año, y es mejor que empieces porque si no, también nunca te sentís parte si no sabes el idioma. La verdad que el idioma es la identidad del país, Mm, como sí. la comida y todo. Entonces Mm, como que te hace como... Yo ahora que hablo de verdad, bueno, no sé si hablo muy, muy bien, pero ahora que hablo de verdad siento como que la siento diferente a la gente, no la siento como, claro. viste que dicen, son fríos. sí. No, 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 siento Mm, como calidez cuando intentamos hablar y todo, como que ellos Ujú. intentan escucharte, entenderte. Estoy hablando Claro. cuando hablamos normal, no en la panadería, cuando hablo con una persona. Sí, sí, sí. ¿Tú sientes eso Sí, también, Jonathan, ahora? sí, a mí me tocó que justamente vinieron algunos amigos de visita este último tiempo, donde ya hablo un poco mejor y todo. Eh, Vino un amigo, estuvo 3 semanas acá, estuvimos por París y este fin de semana fuimos a Lyon y que nos encontramos con otro amigo argentino. Entonces yo tenía responsabilidad, digamos, sentía el peso de comunicarme y de resolver tanto situaciones cotidianas como ir a comer, porque después también nos encontramos con unas amigas que hablan solamente francés y demás. Entonces, bueno, una que me sentí mucho más seguro, Ujú. y esto que dice Caro, o sea, para mí lo que pasa es que también cuando no te entienden mucho se desconciertan, entonces capaz que no es que son fríos, sino que están desconcertados y si es una cosa al pasar, bueno, es difícil hacer un esfuerzo. Pero después también para mí lo toman muy a bien, a mí me pasó de que me traten súper cuando les digo, aprender a decir cuestiones básicas como para que uno también se sienta más seguro, decir, bueno, excusez-moi, je parle plus français, o sea, disculpen, yo hablo un poquito francés y ya te Mm, prestan atención de otra manera y te quieren ayudar de otra manera, porque si no, si uno, capaz que nada, va con, porque esto que decía acá en la pronunciación, hay un montón de cosas sí. que suenan parecido, incluso letras que nosotros no tenemos la diferenciación, que nosotros, la V, nosotros le decimos la B corta y la B Mm, larga, diferencia en cómo se pronuncia, entonces hacia el sentido de la palabra. Bueno, no sé, así varias cosas, que eso incluso estuvo muy bien de las clases, poder corregir permanentemente la pronunciación, porque no es un detalle, porque después en la vida mm. cotidiana cambia completamente. A mí me ha pasado con compañeros de trabajo de contarle una cosa que hice el fin de semana y que no se entendía y yo decía, pero todos los días hablamos y más o menos me entendés, ¿qué pasa que ahora no me entendés? Y por una letra era como que wow, cambiaba todo. Sí, sí, así que hay que prestarle atención a eso y que, nada, a partir de eso, qué sé yo, si uno va con una intención de decir, bueno, disculpame, no hablo mucho francés, ya cambia un poco, no es que te tratan mal o que, qué sé yo, me parece Mm, que... Pero bueno, esto también depende de eso, ¿no? Que los ámbitos que uno se maneje, si es para socializar, si es por una cuestión de turismo, etcétera, etcétera. sí. Mm, Pero siempre suma, o sea, saber... eh, y bueno, esto, prestarle atención mucho a eso, escuchar mucho. eh, yo ahora que vuelvo a Argentina quiero seguir profundizando en mi francés y todo, y sé que va a ser más difícil porque no voy a estar escuchando cotidianamente. eh, y a mm. veces uno parece chusma, pero yo aparte de practicar como que trato de escuchar a ver qué están hablando y uno nada, agarrando algunas palabras y entendiendo más o menos el contexto, va Sí, incorporando cosas que eso es sí, fundamental, digamos, estar muy abierto. A veces es un poco abrumador porque es mucha información, pero mientras uno más tiempo esté en contacto con eso, sea en la calle, sea, no sé, escuchando música, viendo películas, etcétera, hacer como ese ejercicio todos los días es súper importante. sí. Se avanza de verdad y uno se da cuenta de esos avances. Está bueno, está bueno, está bueno. Y quizás cuando vuelves a Argentina, Jonathan, te puedes como acercar a un, no sé, como quizás hay franceses, grupos o alianza francesa que hacen como eventos para escuchar un poquito de francés. Sí. Sí, Es sí, una sí. Yo antes de posibilidad. venir ya había estudiado unos meses en la Alianza Francesa y sí, Ajá. permanentemente había eventos y bueno, es otro clima. Mm, Así que bueno, una posibilidad eso, podría retomar ser. esos Sí. círculos, digamos.
Entonces, quería volver con dos consejos que dieran para el inglés. Karen, tú decías que querías practicar igual, entonces te respondían en inglés, pero tú querías practicar tu francés y hablar en francés. Entonces, quizás, claro, como tú decías, en un restaurante hay mucha gente y ya como que están apurados, bueno, podemos hacer el switch, cambiar al inglés. Pero si no, si sienten que ya el ambiente está como, no sé, tranquilo, seguir con el francés. Aunque la persona contesta en inglés, siguen en francés practicando, no importa. Creo que podría ser como bueno para seguir practicando. Y segunda cosa que tú dijiste, Jonathan, también de no cerrarse a la conversación finalmente, como tú decías, de decir, sí, hablo un poquito francés, je parle un peu français, hablo un poquito, y la gente es más como receptiva, así como a hacer quizás más esfuerzo también para escucharte y todo eso. Bien, Sí, 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 completamente. muy bien, muy buenos consejos. Um, Cuando llegaran, ¿y cuánto tiempo se demoraron como a entender un poquito las conversaciones? No sé si se acuerdan más o menos, fue tres Mucho. meses, 6 meses, de entender un poquito como contexto o conversación. Yo tardé mucho porque estuve 2 meses en París y después cuando me fui a trabajar al sur, era una ciudad pequeña y tenía todo un contexto de compañeros latinoamericanos y los franceses también que trabajaban, varios hablaban español, entonces no hice mucho esfuerzo ni tenía mucho esa necesidad. Ujú. Eh, Después, bueno, empecé a moverme por distintos ámbitos, pero me cambió categóricamente cuando empecé a tomar las clases, porque fue como que, bueno, tengo que hacerlo pero después incluso escuchar palabras sueltas y tratar de entender, a veces que, nada, uno entendía lo contrario a lo que se estaba planteando, lo que se estaba diciendo, Mm, pero eso, que eran ámbitos tal vez más después de salir del trabajo, ir a tomar algo y escuchar que tus compañeros franceses hablen y capaz que, bueno, pero nada, fue clave empezar a las clases porque si no estaba muy perdido. O me pasaba mucho esto, que pensaba que entendía alguna cosa y estaba entendiendo mm, mal, pero no sé si ponerle un tiempo, porque empecé incluso bastante tarde, después de que llegué, como a los 6 meses que llegué, empecé las clases, ya. y bueno, a partir de ahí empecé a incorporar y practicar y incluso eso, noto que hay muy buena predisposición cuando alguien le dice que está estudiando francés o lo que sea, como que la gente se lo toma muy a bien, son muy orgullosos de su Mm. lengua y de su cultura, entonces lo toman a bien, pero bueno, no sabría decir, como que ponerle un plazo. Lo que sí es que, bueno, eso, a partir de las clases, desde escuchar que hablan del clima o escuchar que hablan, no sé, poder indicar las cosas, decir la hora, preguntar Mm, cómo llegar a tal lugar, etcétera, o ir a comprar con naturalidad, sin estar mm, con una tensión de que si te van a entender o no y estar pensando, es incorporarlo en el cotidiano, nada, es un golazo, está re bueno, mm. está bueno, está Ok. bueno, Y relaja un poco. ahora, Jonathan, no sé, ¿cuánto por ciento entiendes de las conversaciones en general? 80, 100%, 50%. De- Y depende, depende del contexto. O sea, si están hablando conmigo, yo noto que tratan de hablar más despacio, más lento, Ujú. entonces es más fácil. Después, si está hablando gente adulta o jóvenes, también es Sí, súper diferente. sí, sí, Pero sí. yo creo que entiendo bastante, ahora será un Mm, 70% más o ya. menos, que me parece mucho, y esto de Ujú. acuerdo a la conversación que haya. Eh, Eso depende mucho del contexto y demás, pero pienso que entiendo bastante. Eh, Así que bueno, eso, estoy contento con los avances y con esto, que por lo menos cuando la comunicación es directamente conmigo, poder, nada, que la gente tenga Poder la responder predisposición de bien. aprender lento, porque además lo que tiene el francés, que además de los acentos y de las pronunciaciones, etcétera, es que de acuerdo a cómo se formulan las oraciones, uno escucha, capaz que escucha 3, 4 sílabas y es una oración larguísima, entonces que dice muchas Sí, cosas, las entonces poder señales. afinar el Ah, oído en esas cosas, se llama la liazón, poder mm. afinar el oído en esas cosas y todo es todo un ejercicio.
Es escuchar, Ujú. escuchar, escuchar y prestar la atención. Sí. Pero la verdad que sí se puede, es complicado, pero se puede. A veces es Mm. medio, parece medio abrumador, pero hay que saber a lo que uno se está enfrentando, por decirlo así. Y Sí, sí, sí. que en un momento yo estaba como que muy negado, o sea, tardé mucho en empezar las clases porque estaba bastante negado a decir, bueno, voy a estar un año, después me vuelvo, pero después la Mm. verdad que uno lo incorpora, y no solamente para la vida cotidiana, qué sé yo, es una cosa rica, que está buena, la verdad que aporta, de verdad, está bueno. Ok, buenos consejos, Jonathan, sí. ¿Y tú, Karen? ¿Cuánto tiempo más o menos, si te acuerdas? Yo llegué en noviembre, o sea, me mudé en noviembre, antes venía un poco para ir viendo a mi novio. Em, También al principio estaba, bueno, al contrario de Jonathan, yo no sabía nada, o sea, cero de cero. Vos sabés, Laura, que no sabía cero de cero. Uy, empezamos juntas, sí, sí, empezó de cero, Karen. Sí, desde cero. Eso es lo bueno, empiecen desde cero con una buena profe, así pulen todo. Yo no sabía nada de nada y también al principio como Jonathan estaba negada porque bueno, también estoy trabajando online, entonces bueno, no necesitaba tanto y con mi novio hablo inglés y bueno, y salía y como te decía, para comprar en donde vivimos nosotros, que también hay como más turistas, te hablan inglés a veces y qué sé yo. Y bueno, y tipo febrero que empecé a buscar profe y realmente me hizo el clic cuando empecé a tomar clases. O sea, porque antes me Mm, compré un libro, empecé a estudiar sola, dije, bueno, voy a intentar sola, porque bueno, sé cómo se aprende un idioma. ujú, Pero, o sea, sí, con YouTube todo, pero no es lo mismo que las clases porque sentí 100% la diferencia. O sea, entendía todo más, además como que las clases eran muy motivadoras, era como hacer, 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 preparar cosas, entonces como que a todas las clases un descubrimiento nuevo. Claro. mm, Y sí, y eso me ayudó, era como que gracias a las clases yo salía afuera y leía un cartel y entendía todo más, y iba al supermercado y entendía las etiquetas y de repente escuchaba una palabra que me habían dicho, que habíamos visto en la clase, y empezás como a ujú. unir hilos. Y es increíble como que te empiezan a hacer conexiones las neuronas. Bueno, eso pasa cuando aprendes todos los idiomas, ¿no? Yo también Sí, le sí, digo, sí. decía a mis alumnos cuando yo vivía en Irlanda, como te hace ser como más consciente de todo tu alrededor. Ujú. Porque antes, o sea, si vos no lo conoces, no lo ves. Entonces como que ibas caminando y veías el cartel y decías, ah, bueno, después, ah, mirá, eso significa eso. Ah, mirá, es Sí, parecido, tiene como una raíz del latino, o es parecido al español. O mirá, claro. tiene una conexión con el inglés, que muchas Ujú, palabras tienen como, bueno, hay muchas palabras del inglés que vienen del francés, entonces como que empezás como a atar cabos ahí, así que la pronunciación también mm, me ayudó muchísimo las clases de pronunciación, no solo a intentar pronunciar bien, porque bueno, todavía falta, pero a entender que los Pero van demás te bien. estaban a entender mi alrededor, a Sí. entender más la tele, Mm, los advertisements, ¿cómo se llama? Las publicidades, mm, canciones de repente. Sí, mm. así que bueno, así estamos. Ok. Claro, entonces tú, Karen, llegaste desde cero a Francia y tú, Jonathan, habías estudiado un poquito lo que dijiste en la Alianza Francesa en Argentina, ¿cierto? Sí, sí, un Mm, poquito, pero bueno, también como que una no recomendación es, o sea, yo me metí a hacer un curso acelerado que tal vez si uno tiene tiempo eh, y puede estudiar aparte de las clases, está mm. bien, pero el tema de hacer 3 horas después del trabajo era una cosa que la cabeza no podía estar concentrada 3 horas Es seguidas. mucho. Sí, sí, sí. Ujú, Entonces, con la metodología que hicimos aquí de hacer 2 veces por semana, 1 hora y cuarto, es el tiempo justo donde uno puede concentrarse a full e, como decía Karen, incorporar cosas. Eso uno de verdad que se da cuenta que incorpora cosas y, y esto, como ujú. cotidianamente se está dando cuenta de cosas. Eso, bueno, estudié un poquito y bueno, era lo fundamental, de, qué sé yo, aprender los números, presentarme, la nacionalidad, el trabajo, eh, pero todo muy elemental.
muy elemental. eh, y bueno, eso. Súper Ok. importante aprender eso, de decir, hablo poco francés, perdón. Mm. Es la frase clave, La no frase cerrarse clave, a la je parle un conversación. petit peu français. Ouais, eso siempre lo Yo digo creo que como, sí. yo creo que aprender lento es la clave. O sea, a veces nosotros queremos aprender a hablar o aprender un idioma súper rápido y la verdad que no funciona. O sea, eh, Ouais. creo todos esos milagros que nos dicen en internet, en TikTok, Mm, que al Sí, sí. final es tiempo, dedicación y, y años. Eh, sí, es Sí, si mentira no lo que claro. te podemos aprender. frustra. Si uno piensa que va a hacerlo rápido y súper fácil, te frustra. O sea, Mm, mm, Y es eh, peor, yo creo. sí, Ujú, claro. también, te No, no, hay que cansa, te... ser consciente de... Y después que lo poco que uno va avanzando, lo podés aplicar a tu vida cotidiana. No es que tenés que claro. aprender a hablar absolutamente todo para poder comunicarte o para poder... Al contrario, mientras más herramientas tenés, te sentís esto que decía Karen, o sea, tanto de entender carteles como también de ir más relajado. Mm, Entonces, mm, capaz que ir a la panadería, antes era pensar un montón y que qué sé yo, mm, o mm, pedir en el mm, restaurante, lo que sea. eh, y después vas incorporando pequeñas cosas, entonces ya es una cosa se te relaja el cerebro, vas caminando más tranquilo por la vida y mm, también estás sí. más abierto a incorporar más cosas. Pero si no, Mm, sí, mm, es como una cosa que a mí al principio como que me paralizaba un poco, no poder interactuar en absoluto. Capaz que practicaba sí. cómo pedir una baguette y después me respondían algo y yo ya no entendía qué me decían y bueno, ya se me, era una tragedia, pero no pasa nada. No sé si te Pero, pasaba a vos, sí. Jonathan. Ah, perdón. Dale, No, Karen, que yo dale. creo que primeros años que vivís afuera en un país de otro idioma, es como que te duele mucho la cabeza al final del día. Claro, sí, 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 Pero sí. Sí. ya, el día que no les duela la cabeza y que ya sueñen en el idioma, es porque te incorporaste. Sí, sí, es verdad eso. ¿No te pasó, Laura, vos aquí en Chile al principio que te Me dolía la pasó cabeza? mucho, No. mucho. La primera, quizá el primer mes, llegaba súper cansada a mi casa y con un dolor de cabeza, sí. Pero súper cansada. Me acuerdo como que estaba en la Sí. cama como, "Ah, no puedo más". Ese es un tips para es un tip para los que vienen, que se Sí. preparen Sí, es Sí, sí, normal. Si le duele la normal, cabeza, no es como claro, la gripe, es el idioma. claro, claro, claro. Pero vuelvo al consejo de Karen y tú, Jonathan, también que dijiste eso, de es un proceso al final lento y no hay que como decir, tengo que hablar francés en 3 meses, es imposible, la verdad. O sea, pueden tener clases intensivas y todo eso, pero yo creo como, no sé qué opinan ustedes, pero un año ya podría ser que estamos como hablando bien y poder comunicarse, pero es difícil en 3 meses, por ejemplo. 6 meses ya yo creo que empezamos a comunicarnos, pero sí. Hay que Sí, tener sí. paciencia. Yo creo que eso también Sí, la es, paciencia. hay que tener paciencia, ¿no? Sí. Entonces, contaron un poquito por qué tomaron las clases igual para la motivación, la estructura, la motivación de verse igual 2 veces a la semana, avanzar. ¿Quieren como agregar algo más de por qué tomaron la clase finalmente en vez de estudiar solo, por ejemplo? Bueno, lo dijeron un poquito, pero no sé si hay A algo mí me más que gustan le las clases motivaron. a mí me gustan las clases porque es como cumplir. Tal vez Ujú. solo decís, bueno, mañana estudio. Ah, sí, Mm, mañana. Bueno, eh. bueno, no, el sábado. Así. En cambio, si sabes que hay, por ejemplo, me pasaba a mí con las clases, era como, y Laura decía, bueno, hay que hacer esto, hay que ver estos videos. Y claro, había que llegar a la clase con todo visto porque ya era como que Laura lo daba por sabido y eso, o sea, sin querer queriendo, no es que vos era como, ay, restricta de, ay, ¿por qué no lo viste? Pero Mm, era como, mm, mm. bueno, hay que ver esto porque hay que avanzar. Y eso de seguir para adelante me encantó y yo necesito estructura. Si no tengo estructura o alguien que me esté ahí diciendo,
y eso que soy profesora yo también. Yo le hago a los demás, pero Sí, Karen es profesora de inglés también, necesito ¿no? como cumplirle a alguien. Sí. Mm, Y bueno, no a cualquiera, o sea, una profesora que me está corrigiendo, la verdad que sí, me gustó mucho. mm. Y sí, no ha pasado, o sea, todavía no ha pasado un año y la verdad que estoy muy contenta. Ah, qué bueno. Y tú, Jonathan, también tú dijiste la Sí, motivación sobre yo todo, también. sí, Cumplir. sí, sí, a mí me ayudó rápidamente a romper un poco la negación, porque incluso cuando, Mm, o Mm, sea, yo me había comprado libros, también intentaba ver videos y demás, pero era una cosa como que pesado, o sea, como no estaba negado y no estaba entusiasmado, mm, pero bueno, nada, sentía la necesidad de avanzar, porque también me daba cuenta de esto, de que tal vez yo leía y había algunas cosas que entendía, pero después pronunciaba mal, y hacer ese ejercicio de que sobre todo en las clases es mucho hablar mm, y contar la vida cotidiana, que parecía que ya como una cosa ya incorporada, y que es mm, como nada, llegar a cualquier lugar y en el trabajo, con amigos, lo que sea, llegar y decir, no, hoy fui a trabajar, hice tal cosa, hice esto, lo otro, el fin de semana hice tal cosa. Entonces, así uno también va incorporando esto de poder pensar en francés un poco, de mm, cómo se dice esto, qué estoy haciendo ahora, etcétera. Entonces, esos ejercicios de la vida cotidiana, y sobre todo esto de practicar mucho el habla, fue clave también para romper un poco esa negación y sentir los avances, los mm, avances. mm, mm, Y después, bueno, tener un ámbito donde poder practicarlo, tanto en la clase como, bueno, si uno tiene la suerte de poder tener, yo, por ejemplo, que trabajaba con latinos que hablaban francés o franceses que hablaban español, mm, entonces, nada, me iba animando y sobre todo eso, animarse a equivocarse también y que lo corrijan, y eso es fundamental porque es difícil. Incluso los propios mm. franceses te dicen que es Sí. difícil la gramática, es difícil escribirlo, o sea, entonces, eh, pero no para asustarse, porque es posible, o sea, Mm, es posible, sino partir de decir, bueno, es difícil esto, lo necesito, lo quiero hacer, y todas las cosas que uno va avanzando son súper útiles. Incluso al practicar, uno ve también qué le falta, y también la cabeza y el cerebro va a buscar eso que falta para poder incorporarlo. Eso está buenísimo. mm, mm, mm. ¿Puedo Ok. agregar una cosa a lo que decías? Yo creo que Mm, hay que como bajar la defensa del ego, ¿no? Como, sí, a mí me ha pasado que, mm, claro, yo antes venía a hablar en inglés y no tenía problema con eso y ahora es como que de repente vuelvo a como volver a empezar, ¿viste? Y es como, estás hablando y te corrigen o no te entienden y vos decís, ¡ay, qué rabia! Pero a la vez como no tomarlo como a la defensiva, porque acá a la otra vez, la otra vez vino una amiga también a verme y no sé dónde fuimos. Bueno, me pasó con Jonathan también cuando fuimos a comer al restaurante. No, a comer ¿Ya? no, a tomar un té Fuimos a a la tomar un té. mezquita que habíamos ido. Tipo, vos le hablas y a veces la panadera o eso te corrige, pero no es que te Sí. corrige, yo creo que es como que quieren Preguntan si entender estás si vos habías diciendo querido eso. decir eso, pero Claro, a la vez te claro, Ouais. corrige. claro, Sí, sí, no, sí, sí. Y claro, no hay que tomarlo personal como, ay, mirá qué rudos que son, qué mal. No, yo lo tomo como, qué bueno que, o sea, Claro. suena re positive, pero es la verdad, es como, bueno, qué bueno que alguien me está corrigiendo porque de sí. verdad lo dije mal. O sea, Mm, como mm, no mm, tomarlo a la defensiva como, ay, son re malos o esta mm. gente, ¿entendés? Como tomarlo Claro, más como, bueno, listo, lo dije mal, mira, era así, la próxima, como bajar tal un poco la defensa, digamos. Sí. Y también como al ser Ah, adultos nos cuesta, ya mientras más grande te haces, como que es difícil, ay, que vengan a corregirte, es como que estás ahí, entonces como que bajar y por- decir, por- bueno, es así y la próxima sí. lo haré mejor. Bueno, Es verdad, eso. por eso decimos, los niños aprenden más rápido que los adultos un idioma extranjero, Sí, simplemente porque ellos no tienen miedo de equivocarse y hablar. tienen Es la miedo. única diferencia entre un adulto y un niño. claro. No, pero es muy interesante lo que están diciendo de los franceses. Creo que es muy cultural, igual, o sea, muy cultura francesa de corregirse.
De hecho, entre franceses nos corregimos. Si yo me equivoco en algo, te dijiste eso. Entonces, es muy como Mm. la cultura de corregirse como el idioma. Y yo creo que con un extranjero no es nada de mala onda, es como para ayudarte. Como al final, creo que eso es la idea, como ayudar a la persona. Puede ser que hay una persona pesada, quizás mala onda, pero en general es como más como en un buen sentido de hacer eso. Pero es verdad, se corrige mucho más en Francia que en otros países, yo creo. O sea, países que yo conozco, Sí. creo. Yo creo que hay gente mal, como decís, mala onda y buena onda en todos lados y Sí. bueno, es la Mm, mm, suerte mm. de lo que te vas Sí, no, encontrando. claramente, claramente. ¿Qué fue como lo más complicado para ustedes en el aprendizaje del francés? ¿Fue la pronunciación, la gramática, entender a los franceses, hablar? Como qué fue como lo más complicado? Pues para mí O puede ser un la poquito de pronunciación, todo. no, la pronunciación y la escucha, pienso yo, Ujú. Ok. sobre todo con esto que decía de la diferencia del sonido de las letras, eso más como que en la práctica cotidiana, digamos eso, porque después la gramática, desde ya que me cuesta, pero pienso que uno al hablarlo y al preguntar y escuchar cómo se pregunta, por ejemplo, cómo formular las preguntas y demás, que tienen que ver con la gramática, uno lo va incorporando, Ujú. eso, que es con la práctica cotidiana, digamos, pero partir de la base de que, de esto, de lo elemental de poder entender y poder pronunciar bien, porque cambia mucho el sentido de las oraciones y de todo, de acuerdo a unos pequeños detalles de pronunciación, cambian muchísimo. Y bueno, digo como base, después la gramática ya me cuesta un montón, pero capaz que no pongo mucha atención en eso, sino más bien en cómo me desenvuelvo en la vida cotidiana y cómo escucho y cómo entiendo. Entonces, por lo menos me resultó más sencillo así, ya que me falta muchísimo gramática y todo y poder avanzar más, pero pienso que partido de entender y practicar, después ayuda a incorporar la gramática mucho más fácil, Ujú. pero sobre todo esto, la pronunciación y entenderla con la escucha, practicar mucho eso, Ujú. los pequeños detalles que parecen pavadas, al principio me costaba mucho a mí de esto de pronunciar y decía, bueno, me van a entender. Y no, no te van a entender. Ujú. No te No. van a entender o va a ser más complicado y bueno, hay que prestarle atención desde un primer momento, Ouais. ya que uno lo va mejorando y todo, pero si uno tiene una atención ahí, es importante para ir incorporándolo de la mejor manera posible. Ujú. Sí, totalmente. ¿Y tú, Karen? Yo creo lo mismo, o sea, si bien, si la otra persona conoce un poco español, puede llegar a inferir qué querías decir, Exactamente. pero Ujú. no siempre pasa lo mismo. O Claro. sea, no siempre pasa esa suerte, digamos, de que la otra persona conozca tu lengua. Sí. Ujú. Y yo creo que para mí al principio lo que me costó fue, bueno, los sonidos nasales, ya lo sabes, Laura, eso. Los sonidos nasales, los finales, porque claro, nosotros en Ouais. español, mm, acá no se pronuncia ni las S, ni las S, ni los finales ent, este, el plural, Sí. con los verbos. Mm. Claro, como que al principio es como que tu cerebro no puede como, ¿por qué? O sea, es como que ¿Por qué te es acortan así? todas las palabras. Es tremendo. Y Es yo verdad, creo es que verdad. hablarlo al francés, no me maten por esto, pero para mí hablarlo es mucho más fácil que escribirlo. Pero ¿Por qué? Porque al totalmente, acortar esas totalmente. partes es como que, chao, puede ser así y la mandás vos a ver si se Sí. entiende, Claro, ¿viste? claro, claro. En cambio, escribirlo ya es como, wow, ahora sí tenés que poner esa letrita y esa S y esa, ¿entendés? Como, Sí. pero bueno, si vas como tratando de practicarlos ambos al mismo tiempo, eso está bueno. Ouais. La Mm. escucha, o sea, yo creo que al conocer la fonética, que muchos como que nos rehusamos a estudiar fonética, estoy hablando también en otros idiomas cuando la gente aprende inglés también, que decís, bueno, ya fue, lo pronuncio así. Pero Mm. realmente la fonética como que te ayuda también a entender
a entender la escucha. sí, Eh, totalmente. y está todo linkeado al final. O sea, vos decís, ay, no, no me importa pronunciarlo así a esa sonido nasal, Mm, por ejemplo. Y después decís, bueno, pero claro, después lo pronuncia así la gente y así vas como uniendo, uniendo las ideas, ¿no? Como entendiendo. mm, mm, Y a mí a entender la pronunciación me ayudó mucho y me doy cuenta que ahora sí me entienden. Es más, ahora, bueno, fui a una cena y me decían, ay, estás muy bien, tenés como si fuera un B1. Yo era como un B1 como yo en inglés. Me decían ellos. Decía, bueno, no sé si tanto. Pero bueno, es como que, bueno, me sentí bien, digo, bueno, qué bueno que nada, como que me mm, entienden. O sea, como que se siente lindo que te entiendan. sí. No, sí, es la clave, la pronunciación, como decían, La de ser... pronunciación, sobre todo en francés, no Sí. sé. Tal vez, por ejemplo, en alemán, por ejemplo, que se escribe como se habla, Mm, mm, mm. no pasa nada. Español, bueno, nosotros nuestra lengua materna, pero también me digo que se escribe como se habla. Sí, no, Y el francés, español, sí. que bueno, que algunas cosas como de gramática son parecidas al español, algunas también parecidas al, bueno, no sé si tanto al inglés, pero Mm, sin mm, embargo, creo que lo más difícil es pronunciar bien y entender eso y eso te abre una gran puerta, la verdad. sí. Así que estudio en pronunciación. Otro consejo muy importante, estudian la Ah, no. pronunciación para ser entendible y vuelvo un poquito sobre el escrito. Totalmente creo que escribir en francés es lo más difícil al final, no es hablar, es escribir en francés. Hasta los franceses también cometen errores en el escrito. Hay muchas reglas muy complicadas. Pero como consejo siempre, claro, como escuchar y escribir y pronunciar. Finalmente, creo que eso es muy importante, saber cómo se pronuncia, cómo se escribe y ustedes cómo lo pronuncian. Súper importante. Y al final, hablar, bueno, lo hacemos todos los días siempre, pero escribir también. Ahora tenemos siempre WhatsApp, Instagram, no sé, nos escribimos mensaje y es por escrito también. Entonces, como igual como hay que estudiar el escrito, un poquito, un poquito. Sí, Sí. sí, Sí. sí. Y sobre todo acá, eso, eso podemos decirlo, Laura. Yo lo Ujú. noté como que la gente es demasiado formal acá. Es Sí, como que totalmente. amigos puedes como tratarlos de tú, pero en general, cuando vas a comprar la bolongería y todo, siempre es como el lenguaje más el bu, ¿no? Como todo lo más Sí. formal, que Sí. eso yo a veces me olvido, es como que lo estoy tratando de bu y de repente Ay, estoy es sí, como, ay, es cierto, es como que mi cerebro me lo confunde todavía, Sí, pero cuando es complicado. alguien que no conoces, sí o sí hay que tratarlo con bu, si no como que te ven como descortés. sí, Claro. Va, bueno, Sí, es sí, sí. lo que he notado, totalmente. digamos. Totalmente, sí, sí, hay que decir el bu. Ahora, cuando uno está aprendiendo, igual la gente es más como, ya está bien porque está aprendiendo francés, pero un francés que va a decir tu a alguien así como, oh, ¿qué haces? No me tuteas. Claro. Sería un poquito Sí, así. No todos, pero en un, como en el trabajo quizás empezar con el vous y después si la persona dice, ah, no, pero me puedes tutear, ok, ahí sí. Sí, pero Sí, sí, es, sí. También. Yo como que somos vine muy con la cordiales. advertencia, cuando arribé, cuando llegué a Francia, vine con la advertencia en las clases que tomé de que trate de vous a todo el mundo, trate de Sí. usted, decimos en Mm, mm, mm. Argentina. Sí. Y bueno, después en el trabajo me empezaron a decir mis compañeros, no, no, decime tú, tuteame, trátame de Sí. tú, no me digas Mm, tú. mm, mm. Después me pasó de, bueno, ir a empezar a hablar más y estar en otros ámbitos y tratar de tú a gente que no tenía que tratarla de... Sí. Pero no pasa nada, o sea, esto se dan cuenta que uno no maneja bien el idioma, pero Sí. nada, Exactamente. normal, detalles, detalles. Hay que aprender los dos porque el tú lo utilizamos mucho en la vida cotidiana porque al final creo que estamos más con gente que conocemos en el día, colegas, amigos, familia, y, pero el vous igual lo vamos a utilizar, o sea, depende el trabajo también, ¿no? Eso sí, pero sí, totalmente. Llegamos a las últimas preguntas. ¿Qué consejos le darían a una persona extranjera o latinoamericana que quiere vivir en Francia?
Que estudie francés. Ok, que estudie Que tome francés. clases. Ouais. Sí, Sí, al eh, menos para tener una noción, ¿no? Como Mhm. empezar, que vean claro, pelis en francés, que se incorporen más con la cultura, Mhm. claro. que coman muchos baguettes y croissants. Ir mucho a la Eh, panadería. Sí, eso, o sea, em, si todavía lo están sí, pensando, o sea, si todavía no llegaron, eso, buscar ámbitos donde se hable francés y bueno, si no son ámbitos, escuchar música en francés, mirar películas, ver el noticiero en francés, que tal vez los noticieros están buenos porque uno ve el contexto con imágenes, Mhm. con el zócalo de lo que dice, etcétera, entonces más o menos que se puede dar una idea y ubicarse y hay veces que se usan conceptos repetitivos entonces eso está bueno. Y bueno, después ver Mhm. películas en francés con subtítulos en español y después bueno, ir incorporando así para escuchar, eso es súper importante. Y después, bueno, que sepan que eso, que es todo muy multicultural, Francia. Mhm. Entonces, Mhm. es súper interesante y que está bueno y hay que venir con nada, con buena predisposición y sabiendo esto, que capaz que uno tiene el prejuicio de que Francia es París y que es todo acelerado y que es todo estrés y que la gente es mala onda, pero bueno, esto que decía Karen y que fuimos constatando en la realidad, digamos, de que cuando uno habla un poquito mejor no es que la gente es mala onda, sino que o son parisinos y están estresados, o la gente, o la gente no te entiende y bueno, queda desconcertada, pero bueno, después cuando uno le explica que está aprendiendo, lo que sea, hay buena recepción. Entonces, que bueno, nada, como que romper un poco los prejuicios y venir un Mhm. poco, nada, esto, predispuesto a equivocarse y aprender que no. Es difícil, pero se puede. Ok. ¿Y tú, Karen? ¿Tienes otros consejos? sí, muy bueno lo mismo que venimos hablando. Para mí hacer clases, como Mhm. decía Jonathan, ver películas, Mhm. hacer clases y trabajar mucho la pronunciación, Mhm. que eso les va a ayudar a entender las películas, las canciones. eh, y no sé, creo que Está bien. hasta ahí. Y bueno, que sí, Francia es un país muy multicultural, que para mí tiene una personalidad muy marcada, muy fuerte. Se nota que Mhm. estás en Francia, no estás en otro país. Eh, pero bueno, que no sé, para mí no son tan malos como, o sea, como, no malos, perdón, como, a veces dicen Fríos. como que son fríos Sí. y yo creo que depende de tu predisposición, Ouais. de cómo hablas, de cómo te relacionás. Mhm. Yo hasta ahora he tenido buenas experiencias. Obviamente, de vez en cuando hay alguien que, no sé, te trata Mhm. mal o no te quiere responder, pero como Puede en todos pasar. lados. Sí, Claro. totalmente. Sí. Y bueno, y hay mucha gente que está en la misma que nosotros, aprendiendo, así que eh, se puede. Se puede. Sí. Sí se Bueno, una puede. de las cosas más importantes de vivir en Francia es aprovechar mucho la diversidad gastronómica que hay. Mhm. Oui, también. Súper Muy importante. bien, Hay que Axel. aprovecharlo muchísimo. Y mi última pregunta, ¿qué les gusta más de vivir en Francia y qué les gusta menos? Eh, bueno, esto que decía, la comida es La riquísimo. comida, ouais, La ok. comida, La Yo también, gastronomía francesa. los la quesos, comida es rica. Mm, sí, sí. súper, súper, súper. Y esto que Yo- hablábamos un poco al principio, lo último de lo bueno es que es el acceso a la cultura que hay, los Ujú, teatros, los museos, sí. etcétera, etcétera, es buenísimo. Mm, ok. ¿Y tú, Karen, lo sí, que te gusta más? en primer lugar, la comida. Eh, Antes de estar en Francia tenía otras comidas como number one, otros países. Y ahora
es uno de mis favoritos. Para no decir la primera, para que no se ofenda a la gente que si me ve de Argentina. Ya. Van a decir, ay, el asado, la carne argentina. Bueno, sí, también, pero me encantó. Me encanta la comida acá. La calidad Ya. es muy buena y es muy rica y accesible. Muchas cosas Ujú. que tal vez en otros países son demasiado caras, acá tal vez puedes acceder mucho más fácil. Eh, ¿Y qué más? Ah, también todo lo cultural que hay es muy Ujú. interesante. Si bien no conozco mucho todavía historia demasiado de Francia, aparte de lo que he leído, eh, es muy interesante. En general Europa es interesante, ¿no? Y no sé si puedo pensar algo malo, malo. Tal vez la Sí, o burocracia es que le muy... gusta menos, claro, la burocracia. Ajá, sí. Todo es dossier y papeles, 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 tipo onda como Claro. Alemania. Eh, sí, es demasiado... Pero bueno, muchas cosas funcionan bien así. Ujú, ujú. Y tal vez hay muchas huelgas, que si están en París, mucha huelga de que cortan calles, así que hay que estar atento a veces, los metros. Sí. Eh, y no sé, ¿qué más? Pero no, Está no, bien. no. ¿Y tú, Jonathan, algo que no te gusta tanto en Después, Francia? una cosa que se charla entre los propios franceses, que es como un deporte nacional que se quejan muchísimo de todo. Ah, va, sí. Eso es muy francés, es quejarse. Se quejan muchísimo Es de too todo. much. Se Es quejan verdad. muchísimo de todo, o sea que parece eso. Mm. Incluso en la vida cotidiana parece que hay una desaprobación absoluta, pero después nada, no pasa nada, nada, nada. Entonces, eso y que, bueno, esto, lo que decía Karen también, o Y sea, la son un cultura y poquito la drama, historia. ¿verdad? ¿Eh? Son un ¿Cómo, poquito, cómo? son un poquito drama con las cosas. Como Ah, mucho sí. drama por nada, que ahora es como, oh, Hola, drama. la, Al final, la. Oh la la, uy, eso es verdad. Ok, muchas gracias. Estuvo muy interesante, la verdad. Y creo que dieron súper buenos consejos para alguien que va a vivir en Francia o que está viviendo. Creo que fue muy, muy, muy útil. Así que muchas gracias. Merci beaucoup. Y nos vemos quizás pronto. O no, porque Jonathan, tú te vas a Argentina, pero quizás vuelves a Francia algún día. Es posible, es posible. Es Puede ser. posible. Merci, merci. Merci a vous. A bientôt. Voy